Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden... Ya está grabando. Órale, tardó más de lo usual. Bastante más. Bueno, pues ni modo, eso pasa, ¿no? Es un evento no común, pero pasa. Ok, hoy vamos a hablar de, pues de varias cosas. Es un ejemplo, sobre todo. O sea, la idea de la clase en esta ocasión es hablar alrededor de un ejemplo. Vamos a empezar a introducir eh, el método de K-means, K-promedios, ¿no? Y en esta ocasión no vamos a discutir tanto la parte algorítmica, sino más bien vamos a ver una aplicación tal cual, y ya después podemos ver todas las minucias y detalles alrededor pues de su implementación, qué tanto tarda, ¿no? Qué tan eficiente es, que comparado con otros métodos de clustering, eh, pues qué ventajas o desventajas o qué aspectos tiene, ¿no? A ver, déjame, voy al notebook. Ok, ok. Bueno, a ver, pues antes de hablar de Camins, como el modelo que vamos a discutir hoy es un modelo de tipo, un modelo lineal generalizado, de tipo Poisson, popularmente conocido también como regresión Poisson, así como la regresión logística o regresión Logit, en lugar de que se llame regresión Bernoulli o regresión binomial. Bueno, pues este es el caso en el que nuestra variable dependiente tiene una distribución. Voy a ya empezar a introducir una palabra, distribución condicional, ¿no? Nuestra variable independiente tiene una distribución condicional respecto a la variable o las variables independientes de tipo Poisson, ¿ok? Nosotros a detalle no nos hemos metido con este rollo de distribuciones condicionales, pero intuitivamente estén tranquilos y piensen que es la distribución de Y dadas las X que estemos considerando, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo tener a la variable dependiente de un lado de la ecuación y del otro lado a las variables independientes y preguntarnos por la distribución de Y dados los efectos fijos, ¿no? O las variables predictoras o los valores de nuestros predictores. Em, Recordemos brevemente que la distribución de Poisson surge como una derivación de la distribución binomial. Esto quiere decir que está modelando la variable aleatoria con distribución Poisson, modela conteos. Conteos en su más burda expresión, o sea, como un número entero positivo, o conteos por unidad de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían estar midiendo tal cual, por decir algo, el número de errores ortográficos que hay en un libro, o podrían preguntarse por el número de errores ortográficos por página del libro. Ambas serían variables aleatorias susceptibles de ser modeladas mediante una distribución Poisson. Algo que se pide, a diferencia de la distribución binomial, para, pues digamos, hacer uso, ¿no?, de la distribución de Poisson, recordemos que para construirla hacíamos este supuesto de que la n, el número de eventos Bernoulli que vamos a analizar, el número de observaciones, el número de réplicas, si lo quieren ver así, que ya recuerden, suponemos que son independientes o débilmente dependientes, ¿no? Esta n
suponemos que tiende a infinito o que se vuelve muy grande, ¿no? O sea, es lo que les pongo aquí abajito, ¿no? Que n es muy grande, n tiende a infinito es la manera matemática en la que decimos eso. Y en conjunción a esto, irónicamente algo que también le pedimos a un evento Poisson, que va derivado de que nuestra n sea muy, muy grande, o muy grande, ¿no? Es que la probabilidad de éxito sea pequeña o tienda a cero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el número de observaciones que estamos teniendo es tan grande, o de posibles observaciones, que el número que podríamos tener es tan grande, que requerimos de ese tamaño para observar algún éxito o varios éxitos, digámoslo así, ¿no? Y bajo esta lógica, recordemos que este planteamiento surge más que por un deseo filosófico de explorar este caso particular, porque en los tiempos de Poisson, ¿no? Los 1800 por ahí, no había computadoras y el cálculo de factoriales muy grandes, que recordemos que en la distribución binomial, para encontrar las probabilidades asociadas a cada valor que toma la variable aleatoria, tenemos la expresión o la fórmula de combinaciones metida en la función de masa, y esta, cuando los factoriales son muy grandes, pues ya sabemos que esto es un, bueno, si no lo sabemos, sépanlo, es un problema computarlos, ¿no? O sea, son costosos en términos de recursos. Por lo tanto, imagínense qué tan costosos eran para el cerebro del pobre Poisson o de quien quisiera sacar un factorial grande. Entonces, este supuesto de que n es muy grande y que p tiende a cero, viene a colación más que nada por eso, ¿no? Y definimos una nueva cantidad, lambda, donde esta está definida como el producto del número de observaciones por la probabilidad de éxito. Y entonces resulta ser que como n es muy grande y p es muy pequeña, por así decirlo, burdamente, su producto es un número manejable. Manejable para calcular su factorial, pero también manejable para ser interpretado. ¿Ok? Eventos que se distribuyen Poisson, o que pueden ser, digo, fenómenos que pueden ser modelados como una variable aleatoria que se distribuye Poisson, ¿no? Son este que les menciono, el de los errores ortográficos en un libro, que es algo raro, si lo quieren ver así. El de que un material radioactivo emita n partículas gamma, ¿no? En su decaimiento, en su proceso de decaimiento, también se modela como un proceso Poisson. Recordemos que la distribución exponencial modelaría el tiempo en el que se dan ese, ese número X de emisión, o sea, si emites K partículas, el número como tal lo modela la variable aleatoria Poisson, pero el tiempo en el que ocurre esa emisión de K partículas es una variable continua de tipo exponencial. Recordemos eso nada más, ¿no? Que allá hay una relación. Si pensáramos en las partículas por unidad de tiempo, de todas formas seguimos trabajando con una variable aleatoria de tipo Poisson, ¿no? Que era lo que les comentaba, que puedes modelar conteos burdamente, o conteos por unidad de medida, que puede ser de tiempo, de área, unidad de muestreo. Ahí sí ya depende del caso concreto. Y entonces, el modelo lineal generalizado con el que vamos a terminar es uno en donde la distribución condicional de y dado x, o los predictores, se ve de esta forma. Es una variable aleatoria con distribución Poisson cuyo parámetro lambda está dado por una función mu de x. Y esta función mu de x, ¿no? Toma la forma g a la menos 1 aplicada al modelo lineal clásico, a beta transpuesta por x. ¿Ok? Recordemos que en el caso de la variable aleatoria, cuando la variable aleatoria tiene una distribución condicional de tipo binomial, que quiere decir n Bernoullis, tenemos que la g a la menos 1, pues es la función logit, ¿no? En el caso del modelo Poisson, esta g a la menos 1 es una exponencial, aplicada bilillanamente sobre los parámetros beta transpuesta x, ¿no? Por ende, si, o sea, hacemos el despeje de esta g a la menos 1, g,
quedaría definida como el logaritmo de la variable dependiente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que para hacer regresión Poisson no nos vamos a fijar en la variable dependiente y como tal, sino en su logaritmo. Eso es lo que quiero decir con esto, ¿no? O sea, en lugar de ver y en función de varias betas que multiplican a varias x, vamos a pensar en el logaritmo de y en función de esas betas y esas variables x, ¿ok? Y entonces quedamos con un modelo de esta forma, aquí abajito, ¿no? El logaritmo de... ¿Por qué lambda? Porque recordemos que en el modelo de regresión lineal, en el caso simple, donde nuestra función de enlace es la identidad, es decir, g y g menos 1 son la identidad, la recta que estamos ajustando o el polinomio que estamos ajustando representan al promedio o al comportamiento promedio que esperamos de esos datos. Por eso, cuando nosotros decimos que mu de x es igual a e a la beta transpuesta a x, ¿no? Estamos diciendo que lambda, quien es mu de x en este caso, es igual a e a la beta transpuesta a x. Y recordemos que lambda sería, en el caso de la variable aleatoria de Poisson, el número esperado de ocurrencias de un fenómeno, ¿no? Que nosotros, ahora sí que valga la redundancia, esperamos observar. Y por ende es lo que vamos a predecir o a ajustar, ¿ok? Nuestro modelo queda así, ¿no? Para el Python o R o Julia, literalmente lo que va a ocurrir es que nuestra y va a introducirse a la regresión como el logaritmo de y, ¿no? Pero esto quiere decir que para en realidad observar el valor de y o de lambda, ¿no? El valor que esperamos, tenemos que aplicar la exponencial a los coeficientes que nos devuelve el modelo. Eso es algo importante, ¿no? Otra observación que les quiero hacer es esto que les comentaba de que podemos modelar no solo los conteos lambda, ¿no? O los conteos esperados como lambda, sino podemos modelar a lambda por unidad de medida. Sería el logaritmo entonces de un cociente. En lugar de ver solo los conteos que representan mi variable y, yo los puedo pensar como conteos por alguna unidad, ¿no? En el ejemplo concreto que ahorita vamos a atacar, vemos tal cual este modelo de conteos por unidad de medida. Pero ¿por qué es importante esto que les menciono? Porque entonces van a acabar con el logaritmo de un cociente, que como ustedes saben, ¿no? O sea, ay, perdón. Como ustedes saben, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de eso, del logaritmo, ¿no? Del numerador menos el logaritmo del denominador. Y entonces, cuando tenemos un modelo planteado así, podemos despejar el denominador, el logaritmo de la unidad, que como tiene signo negativo, a este lado pasa con signo positivo. Y algo muy interesante que va a ocurrir a este nuevo término que se le añade, digamos, al lado en donde tenemos puros efectos fijos o variables independientes, a este logaritmo se le va a asignar un valor de beta fijo de 1, porque como tal no queremos ajustar nada. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hicimos el despeje del lado en donde tenemos variables aleatorias, ¿no? Hacia el lado que tenemos como variables no aleatorias o variables fijas. ¿Me explico? Entonces, para evitar un sobreajuste del modelo, no ajustamos un beta particular para el logaritmo de la unidad de medida. Lo dejamos con una beta fija de 1, ¿no? Y esto se indica en los distintos modelos de regresión. En inglés se le llama aplicarle pues se puede decir, un criterio de offsetting o de offset de apagar set, offset, aquí lo escribo abajo. Y este criterio lo que dice es, hay que fijar el valor de la beta para este término del polinomio que queremos ajustar, porque no es un efecto fijo como tal, ¿no? Sino en realidad proviene del lado de las variables dependientes.
Es importante hacer esto porque si no, los algoritmos van a tratar de ajustar una beta para el logaritmo de la unidad de medida. Y este de abajo sería, bueno, el modelo Poisson, considerando que no solo son conteos, sino conteos por unidad de medida, ¿no? Entonces, los datos con los que vamos a estar trabajando hoy corresponden a las ganancias, digo, a las admisiones, perdón, y a las ganancias también, bueno, pero a las admisiones de ciertas películas exhibidas en el periodo de 2006 a 2016 en México. Y como se imaginarán, las admisiones representan a conteos de personas, ¿no? O sea, conteos, en este caso, de gente que va a ver una película. Pero ustedes me dirán, Rafa, pero esos conteos, pues en realidad, o sea, que alguien vaya a ver una película, la probabilidad de que eso ocurra en realidad es algo raro, ¿no? O sea, o es algo pequeño de ocurrir. Yo les diría que todas estas películas que vamos a analizar son películas exhibidas en México. Por lo tanto, la población que potencialmente puede ir a ver una película en México, pues de entrada podemos suponer que si no es casi toda la población del país, es toda aquella persona que pudiera pagar un boleto de cine para ir a ver la película. Entonces, si consideramos eso, yo sé que no son los 120 y pico millones de mexicanos que somos los que tienen esa capacidad, pero sí, sí es del orden de decenas de millones, ¿no? O sea, el público potencial que podría decidir ir a ver una película. Si nosotros nos fijamos en los datos, nada más dejen, vamos a irlos explorando un poco. Es este dataset de aquí. Déjenle pongo head de data 0. Si los exploramos un poco, tenemos, por ejemplo, el título de la película, ¿no? Tenemos la fecha, ¿no? De liberación, la clasificación de la película, la distribuidora a la que pertenece, el género, ¿no? De la película, el número de teatros, el número máximo de teatros en el que fue exhibida la película, el número máximo de pantallas, ¿no? Porque en un cine no es necesariamente te exhiben en una sola pantalla, puede que te exhiban en todas o en una nada más. Las ganancias del primer fin de semana, las ganancias totales, admisiones del primer fin de semana, los días que duró la película, ¿no? Y las ganancias de la primera. O sea, tenemos datos de ganancias, de en cuántos cines, en cuántas pantallas, ¿no? Y cuánto tiempo duró la película exhibida. Y su género, su clasificación y su distribuidor y su fecha de estreno. Entonces suena que tenemos varios datos como para nosotros tratar de estimar, ¿no? Un total de admisiones. Pero lo que quiero que noten es que miren, las admisiones totales, por ejemplo, para de 2006 a 2016, la película, de acuerdo a estos datos, que más admisiones tuvo fue la de Capitán América Civil War y tuvo un total de 14 millones de admisiones en todo su tiempo de exhibición, que fueron 147 días, en 730 cines en su día máximo, ¿no? O sea, de exhibición máxima. Si ustedes lo piensan, 14 millones para o sea, es como el 10%, ¿no? De la población del país. Pero eso ya es el acumulado, ¿no? De todas las admisiones durante esos días. Si vemos las admisiones del primer fin de semana, estas fueron del orden de 8 millones. Entonces podríamos tener razones para pensar que las admisiones al cine son un evento raro o con una probabilidad baja de ocurrir. Si esto es un buen o mal supuesto, quedará evidenciado principalmente en las predicciones asociadas al modelo. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque justo cómo determinamos que esto es un evento raro, pues todo depende del universo de personas o sea, de qué tantas personas puedan ir a ver una película, ¿no? Entonces, pues suponiendo que sí, que con 8 millones, siendo la película más vista, las demás teniendo menos, ¿no? O sea, 7 millones, 6 millones, ese tipo de cosas. Y de hecho estas son las más vistas. La mayor parte de las películas no tienen estos números tan monstruosos de admisiones a sus salas, ¿no? O a las salas donde fueron exhibidas. Por eso es que la vamos a modelar Poisson. Eso quiere decir
que en lugar de usar las admisiones así como número crudo, esto de admisiones week es admisiones de la primera semana, vamos a usar el logaritmo de este número como variable regresiva, ¿no? O a la que se le va a hacer la regresión. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar es, vamos no solamente a construir una regresión pensando en el logaritmo de las admisiones, sino lo vamos a hacer pensando en las admisiones por cine, ¿ok? Vamos a introducir el concepto de conteos por unidad de medida y entonces vamos a considerar no solo al logaritmo de las admisiones, sino al logaritmo de las admisiones por cine. Entonces vamos a tener un cociente que nos va a hablar de pues qué tantas personas en promedio fueron por cine, ¿no? Y esa va a ser la variable que vamos a tratar de estimar. ¿Por qué? Ustedes dirán, Rafa, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto y por qué no quieres hacerlo sobre los conteos burdos? Para responder eso, vamos a hacer un breve análisis visual, descriptivo, de algunos de nuestros datos, ¿ok? Entonces, déjenme aquí, voy descomentando unas cosas que quiero que vean. Fíjense, aquí defino esta nueva variable que es el logaritmo de las admisiones divididas entre los teatros en que fueron estrenadas esas películas. Entonces aquí acabo con pues la variable que me interesa, ¿no? Como tal. Y entonces, si nos fijamos, fijémonos solamente, a ver, antes de hacer esta nueva definición, fijémonos en el histograma de la variable sin transformar de los teatros, la distribución que tiene el número de teatros de las películas y la distribución que que tienen las admisiones, ¿ok? Entonces vamos a correr esto, ¿ok? Si nos fijamos, ay, bueno, dejen quito el head de esta cosa que ya no vamos a ver, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, veamos cómo el histograma de distribución, déjenme hago esto más grande, ahí está, ok. Si nos fijamos en el histograma de distribución, ay Dios, déjenme cierro esto, listo. De los teatros para las películas exhibidas entre 2006 y 2016, podemos ver que hay muchas películas con menos de 200 teatros en su día máximo de exhibición, ¿no? De hecho, la mayor parte andarán por abajo de los 100 teatros y podemos notar que muy pocas películas se estrenaron pues en números monstruosos, ¿no? De teatros. De hecho, por acá hay un outlier, ¿no? De más de 1000 teatros. Si esto lo comparamos con el histograma de las admisiones, pues vemos una distribución similar. Y déjenme, voy a comentar esto para que no nos esté metiendo ruido. Ahí está, ándenle, así lo quería ver. Podemos ver que ambas son distribuciones sesgadas, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos están cargados en su frecuencia hacia la izquierda de la distribución y pues ambas tienen un comportamiento, si no igual, del mismo estilo. ¿Qué pasa si yo me fijo ahora en el logaritmo de estas variables? Y aquí viene a colación el por qué estamos haciendo una regresión Poisson, ¿no? O sea, ¿qué pasa si vemos el logaritmo, ¿no? de esas variables? Pues resulta ser que si observamos el logaritmo de esas variables, como que le metemos un empujón a los datos desde la izquierda y los hacemos que varíen en escalas y órdenes de magnitud más cercanos y conmensurables, ¿no? Si se fijan, esta gráfica de abajo es el logaritmo de los datos de aquí arriba y acá abajo, pues aunque no es un comportamiento normal o un comportamiento simétrico, al menos ya puedo ver más riqueza, ¿no? En cómo se está viendo la frecuencia de aparición de mis variables, ¿no? Puedo ver en dónde se amontona la mayor cantidad de películas, ¿no? Alrededor de dónde hay más teatros. Y en fin, hay un mayor nivel de detalle, pero lo importante aquí es que vean
como que si la distribución estaba hacia la izquierda, aplicarle el logaritmo la manda hacia la derecha, ¿ok? Y si vemos el de las admisiones, este se ve un poco incluso más bonito, ¿no? Porque aunque no es una normal, porque no es simétrica, esta ahora está sesgada hacia la derecha, este, podemos darnos cuenta de que se ve pues más campanuda la distribución, ¿no? O sea, como que podemos ver un comportamiento más típico de las cuestiones probabilísticas que luego se estudian. Y yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero que vean es cómo cuando no tenemos datos simétricos o normales, pero sobre todo cuando no son simétricos, una medida para volverlos un poco más simétricos es trabajar con su logaritmo, ¿ok? ¿Y qué pasa ahora si yo me fijo en el logaritmo del cociente, ¿no? Que es la variable que vamos a analizar. Vamos a ver qué pasa. Sería este histograma de aquí, ¿no? Este de aquí. Ok. Y entonces ahora sí, fíjense, este de abajo, bueno, teníamos estos de arriba que eran los que ya habíamos analizado, pero este histograma de hasta abajo es el histograma del logaritmo de las admisiones por teatro, ¿no? Por unidad de medida. Y esta cosa de aquí, pues todavía quizás no sea una normal, pero ahora sí, se ve mucho más simétrica, se ve con un óptimo más claro. Vamos, aunque no sea una normal, ya es una variable de respuesta para la cual a mí me gustaría dar una estimación promedio más menos un error. ¿Y por qué a mí me gustaría hacer eso? Simplemente porque esto es más simétrico, porque hay más simetría, ¿no? En los datos que yo voy a tratar de modelar. Entonces quiero que vean cómo partimos de unas variables que se veían totalmente sesgadas a la izquierda, ¿no? Con distribuciones probablemente hiperbólicas o exponenciales, no sé, o sea, exponencial truncada, puede incluso que se trate de leyes de potencia, pero cómo el logaritmo de los datos empieza a normalizar o a simetrizar los datos o a volver más comparable o analizable el comportamiento de los mismos. ¿Y por qué les digo esto? Porque usualmente, pues el logaritmo es una de las transformaciones que de entrada, cuando no tenemos datos normales, es la que le aplicamos, ¿no? Hay otras, sí, pero si logaritmo pega, van a tener la fortuna de que van a acabar con una variable con distribución log normal. O sea, si logran normalizar una variable aplicándole su logaritmo, quiere decir que tienen una variable log normal, que el logaritmo de ella se distribuye normalmente. ¿Ok? ¿Y por qué hablo de esto de normalizar? Bueno, porque el paradigma del modelo lineal, ¿no? Del modelo lineal clásico, como devuelve estimaciones con un más menos, o sea, un promedio más menos cierta cosa, pues conviene tener un dato simétrico a predecir, ¿ok? Ya ni siquiera que sea normal, les digo, sino que sea simétrico, para que tenga sentido este rollo de dar más menos un error. Si no es simétrica la variable a predecir, no tiene mucho sentido hablar de un más menos alrededor del valor promedio predicho, ¿ok? Entonces, pero ustedes dicen, bueno, Rafa, eso se ve normal, pero ¿cómo sé si es normal o no es normal? Ah, afortunadamente hay unas pruebas de normalidad ya cargadas en R y en Python. Hay muchas, ¿no? Entre ellas está la prueba de chi cuadrado y demás. Yo la que voy a usar ahorita para evaluar si esto de abajo es normal o no, se llama Shapiro-Wilcoxon Test, ¿ok? Y básicamente es una prueba que se aplica como una función que dice aquí, miren, Shapiro Test, ¿no? Y vamos a ver qué tan normales son los datos con logaritmo, ¿no? Por separado. Entonces vamos a ver la prueba para el logaritmo de los teatros, la prueba para el logaritmo de las admisiones y la prueba para el logaritmo del cociente. Y vamos a ver qué va pasando con esa prueba, cuándo sí son normales los datos y cuándo no. ¿Ok? No estoy explicando qué hace la prueba ni cómo se hace, solo la voy a usar y les voy a explicar cómo se interpreta el resultado para concluir normalidad o no. Ok, entonces, esta primera prueba que va sobre esta gráfica verde, ¿no? Sobre el logaritmo de los teatros, podemos ver que nos arroja un valor P muy chiquito,
No nos clavamos mucho en qué valor es, de hecho es muy muy chico, y lo que quiere decir esto es que si este valor es menor a 0.05 o es muy 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 chico, estos datos no son normales. Por el contrario, si el p-valor es grande, entiéndase, mayor a 0.05 y el p-valor a lo más puede valer 1, o sea, si lo tenemos entre 1 y 0.05, conforme más nos acerquemos hacia el 1, más normales son los datos a los que les estamos haciendo la prueba. Entonces, con el resultado de esta prueba de Shapiro sobre estos datos verdes, que son el logaritmo de los teatros, concluyo que esto no es un comportamiento normal. Y dirán, oh Rafa, eres un genio, ya se veía que no era así. Pero pasemos al de abajo, que quizás no era tan evidente que esto no era normal. Si nos fijamos, el p-valor también nos indica un valor muy pequeño, ¿no? De falta de normalidad. Y pues justo, ¿no? Estos datos tampoco son normales. Y entonces, pues ya, aunque parecían un poco más normales. Y finalmente el logaritmo del cociente, ¿qué le ocurre? Ay, güey. Ah, pues justamente es este valor P, que siguen sin ser normales ninguno de los tres datos que transformamos, ¿no? Y entonces, les quiero mostrar algo. Cuando uno subselecciona, ahorita le estamos aplicando la transformación a todos los datos por película, ¿ok? O sea, no estoy haciendo este histograma nuevo, no lo estoy distinguiendo yo o sea, no lo hago por género, no lo hago por año, ¿no? Y entonces aquí ya entra una parte, digamos, de investigación que yo he hecho, y bueno, no solo yo, Checo y Silvia también, que hemos hecho, de checar en la literatura en línea qué hay alrededor de las admisiones, de cómo se comportan las admisiones para una película. Y se ha visto que si separamos por género y por año, estos datos tienden a normalizarse. El logaritmo de este cociente que estamos discutiendo, separado por género y por año, tiende a ser normal. Veamos, por ejemplo, el caso, comedia no, veamos horror. Subseteamos el dataset por horror, ¿ok? Y fijémonos sin separar por año qué le pasa a esas pruebas de normalidad que habíamos hecho. Entonces veamos cómo el dataset separado por horror, el histograma de los teatros sigue siendo sesgado hacia la izquierda, menos que en el caso de considerar todos los datos. El de su logaritmo, pues fíjense cómo se normaliza un poco, pero la prueba de Shapiro nos dice que este gráfico verde tampoco es normal, ¿no? Lo mismo le hacemos a las admisiones del género de horror. Aplicamos la prueba y fíjense que el p-valor sigue siendo menor que 0.05, pero ya es más grande, ¿no? Sin embargo, este gráfico amarillo sigue sin ser normal. Pero ¿qué pasa al fijarnos en el cociente del logaritmo de la data por admisiones y la data por teatro, o sea, las admisiones por teatro? El p-valor ya es mayor que 0.05, por lo tanto ya tengo un argumento para concluir que hay una normalidad significativa en los datos. Y si los vemos, pues sí, ¿no? Ya sé, o sea, ahora sí que a ojo uno podía decir son normales o no, pero lo ideal es hacer una prueba estadística, ¿no? En este caso, esta es la que estamos haciendo, la de Shapiro. Y fíjense cómo al hacérselo a todo el conjunto de datos, el análisis, no vimos normalidad ni simetría, pero cuando segmentamos por género nada más en este caso, sí estamos viendo esa normalidad, al menos ya en la variable que representa admisiones por teatro o por cine, ¿ok? Y esto nos está gritando fuertemente, no corras la regresión sobre todos los datos, al menos en el caso de horror, vale la pena que corras la regresión solo en los datos de horror para predecir horror. ¿Sí me explico? Y esto vino simplemente bueno, claramente yo he hecho una investigación en la literatura y hay un artículo que reporta que el logaritmo de las admisiones por teatro separados por género y por año en Japón, en Estados Unidos, en Europa y ahora también lo podemos ver en México, al menos para el horror, tiene un comportamiento log normal. Bueno, el logaritmo de eso tiene un comportamiento normal
O sea que el cociente tiene un comportamiento log normal. Y eso es algo interesante porque es ya algo reportado en la literatura. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando estén haciendo un análisis, ya digamos que se metan mucho a ello, no se queden solo con lo que ustedes están explorando de los datos. Hagan una búsqueda en el Google Scholar, ¿no? Y busquen pues, con palabras claves sobre el tema que están analizando, porque puede que encuentren información teórica de relevancia que les ahorre este camino de andar probando qué sí es normal y qué no, y qué subseteo o bueno, perdonen el anglicismo, qué subselección de los datos es más ideal para ser modelada o no. Aquí simplemente por subseleccionar el género horror estoy obteniendo normalidad. Sin embargo, véase que cuando lo hago para drama, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si lo hacemos para drama, fíjense, tenemos el logaritmo de este cociente que pues dirán, ah, parece normal, no parece normal. Y al correrle la prueba, que creen, chin, esta no es normal. O sea, lo que para horror sí se normalizaba simplemente subseteando por las películas de horror, para el género de drama, esto no ocurre así. Y entonces me dicen, no, Rafa, pero lo que nos dijiste que estaba publicado en el artículo no es cierto. Yo les digo, pues no es que no sea cierto. Lo que pasa es que cuando uno analiza el dataset a mayor detalle, el género de drama, yo lo denominaría como el género de películas, el género basurero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no sabes qué género es una película, la metes en drama. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando subsetean este dataset por género, el género que más observaciones tiene es el de drama. Y eso, más allá de ser muy bueno, se puede traducir en algo muy malo, porque estamos quizás mezclando muchas películas que no podemos clasificar bien por diversas razones. Las metemos en drama nomás porque es lo que, pues sí, ¿no? O sea, si no es ni horror, ni comedia, ni crimen, ni yo qué sé, family, ni animación, entonces es drama. Porque, pues sí, ¿no? La dramaturgia, la comedia, ¿no? O sea, tiene que ser drama, lo que sea que eso quiera decir. Pero lo que les quiero decir con esto es que no se desanimen de que no les salga algo normal. Ya visualmente estamos viendo que ganamos simetría en la distribución. Entonces, podemos quizás decir, a ver, ¿y qué pasa si solo me fijo en las de drama de 2016? Corramos entonces ya no las pruebas de normalidad sobre todo el dataset, sino veamos por año y por género qué ocurre, ¿no? Si lo hacemos, ay, not meaningful for factors, pues no, porque esto es una fecha, claro, ahí está. Entonces, podemos ver, pues lo mismo, ¿no? Los teatros son transformados, no son normales, las admisiones las transformamos, ¿no? Y no son normales, pero sube el valor P. Y fíjense que acá el cociente entre los teatros resulta de hecho menos normal que solo fijarnos entre las admisiones. Este valor P estaba más cercano de irse hacia la normalidad que el del cociente. Y aquí insisto, ¿qué está ocurriendo? Estamos teniendo un problema de que adentro del género de drama se mete una diversidad de películas muy grandes. A su interior hay películas, vamos, para que me entiendan, el género de horror es un género bastante noble, porque si ustedes lo piensan, el público que va a ver las pelis de horror al cine, o que iba antes de la pandemia, ¿no? El público que iba ahí es un público mucho más constante y estable. A la gente que le gusta el horror, le gusta el horror. Y a los que no les gusta, no les gusta. ¿Me explico? Es como un mercado más, pues, más constante, digámoslo así, y más fácil de clasificar a una película en ese género. Sin embargo, el drama es muy diverso. Y entonces es cuando digo, híjole, pues ni por año ni por género estoy logrando encontrar normalidad en mis datos, que es lo que la literatura me dice a mí. Entonces hay de dos, o el artículo que yo vi que decía que en China, no, en Japón, en Estados Unidos y no me acuerdo en dónde, en India, que en esos tres países se encontraba normalidad viendo admisiones por teatro separadas por género por año. Entonces, digamos que aquí yo tendría que decir, o el artículo está mal o es incorrecto para México, o mi clasificación en México para las películas de drama, pues no es la mejor, ¿no? Entonces, una alternativa
que a mí al menos es la primera que se me ocurrió, fue, ¿y qué pasa si yo entonces mi género de drama lo parto en subgéneros, que sean drama uno, drama 2, drama 3, ¿no? Y que esta partición trate de rescatar, pues, a la variable que yo estoy controlando. O sea, yo no controlo las admisiones que van a ir a una película, pero sí puedo controlar el número de teatros o de locaciones en las que se va a estrenar. Entonces, lo que yo planteé, al menos, fue correr un clustering sobre, o sea, bueno, un método de clusterización sobre solamente las películas del género de drama, que me genere subdramas, digámosle ahí, subgénero de drama uno, subgénero de drama 2, subgénero de drama K, ¿no? Y ver si por clúster tenemos normalidad o no. ¿Me explico? Y entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? O sea, vamos a tratar de eh, generar una segmentación con K-means, literalmente, sin que ustedes sepan qué hace K-means, ¿eh? O sea, de momento lo que les digo es, yo a K-means le paso un vector numérico y le pido de este vector numérico, fórmame seis grupos, minimizando una cantidad que discutiremos más adelante. Pero lo que quiero que vean es como K-means lo que me va a arrojar es seis etiquetas. ¿Por qué seis? Porque yo ya lo estuve corriendo hace rato y vi que seis era un buen número. Pero de entrada ustedes tendrían que elegir la K, lo cual no es algo trivial, ni determinista, ni es a priori. Por eso estamos entonces en un caso de aprendizaje o un algoritmo que está resolviendo un problema no supervisado, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuáles son los clústeres antes de, tenemos que determinar de manera a priori que va a haber seis clústeres, ¿no? Que nos devuelvan seis grupos de ese vector numérico, que en este caso es el logaritmo de los teatros, que es lo que yo voy a meter a la regresión, ¿ok? Entonces la función en R tal cual es K-means, el vector numérico y el número de clústeres que yo voy a querer, ¿no? Y me genera un vector donde viene con etiquetas de uno, 2, 3, 4, 5, 6, las filas que yo metí, en qué clúster van a quedar, ¿ok? ¿Por qué elegí los seis clústeres? Similar al caso de K-nearest neighbors, de hecho estos dos algoritmos están relacionados en cierta medida. A mayor número de clústeres voy explicando voy representando una mayor cantidad de varianza en mi modelo. Entonces, una manera de elegir la K óptima es calcular para varias Ks y ver el porcentaje de varianza que estamos explicando, pero no es la única manera de elegir la K. Hay otro método de clusterización muy famoso que vamos a ver, el de hierarchical clustering, que se diferencia de K-means en que no se le dan los clústeres de antemano. Tú vas obteniendo un clúster, luego otro, y tú decides cuándo parar. No como K-means que desde el inicio le dices, quiero seis clústeres y eso es fijo, ¿ok? Entonces vamos a discutir en otra clase, porque ya son, digamos, ya son los temas de aprendizaje estadístico como tal, K-means y Hierarchical Clustering, los dos primeros algoritmos de clusterización básicos que vamos a ver. Pero lo que quiero que vean es que tienen esas dos alternativas y que de hecho a veces se usa uno primero, a veces primero se usa un hierarchical clustering en un subconjunto de los datos para determinar el número de clusters y luego ya se corre K-means, que suele ser más rápido y eficiente, eh, con ese número de clusters que se determinó con hierarchical clustering. Pero cuando veamos esos dos ya en todo su en todo su esplendor, vamos a discutir pues, qué hacen, ¿no? A detalle. Lo que quiero que vean ahorita es que yo estoy buscando generar normalidad, generando a partir de clusterizar el género de drama. Entonces, bueno, yo hice una función que va a hacerle la prueba de hipótesis de normalidad para cada K, a cada clúster cada subgénero del género drama, ¿no? Que es cada clúster. Y pues vamos a ver qué hace esa función, ¿no? Rápidamente, aquí. Ah, y voy a quitar los histogramas para que no nos quiten espacio. Ya no me tardo, ya voy a acabar porque ya se me está acabando el tiempo. Pero solo quiero que vean cómo aquí, bueno, y esas pruebas del inicio también las voy a comentar para que no aparezcan ni nos metan ruido, ¿no? Pero lo que quiero que vean es cómo, esto.
Esto era lo que quería ver. Fíjense que para una K de 6, yo tengo aquí, para el género de drama, en el clúster 1 un valor de 0.97 de ser normal. O sea, bastante normal, ¿no? En el clúster 2, pues menor a 0.05, o sea, el clúster 2 tiene 18 observaciones que no son normales. En el clúster 3 quedan 27 películas del género de drama y ¿qué creen? Estas tres sí se comportan normal. En el clúster 4 tenemos una normalidad con una prueba de 0.71 y clústeres 5 y 6 no son normales. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con una K de 4, porque ahorita viendo esto creo que podría ser que la K de 4 sea mejor. En efecto, fíjense cómo con la K de 4 me quedo con 3 clusters con normalidad y uno que no es normal. Moraleja de la historia, si yo tuviera que creer en las predicciones de mi modelo y corro mi modelo por género y por clúster, ¿no? O sea, me quedo con estas 34 observaciones para ajustar mi modelo a este clúster, estas 34 para ajustar mi modelo a este clúster y estas 35 para ajustar mi modelo a este clúster. Si yo me quedo con eso, ¿quieren que veamos qué pasa con 3 rápidamente, nada más para no quedarnos con la duda? Fíjense, no mejora la cosa. En realidad seguimos teniendo un clúster no normal y pedimos poder de normalidad en el otro clúster. Entonces 4 creo que es el mejor. Y en efecto así es. Y lo que les quiero decir con esto es que si garantizamos la normalidad de nuestra variable de respuesta, nuestra simetría, en otras palabras, si la garantizamos, nuestras predicciones son más confiables. ¿Ok? Estamos prediciendo sobre un blanco simétrico y vamos a dar un promedio más o menos una variación, un error de estimación. Y déjenme ver qué hora es, porque creo que ya, perdonen, voy a seguir ya la otra clase explicándoles K-means a detalle o hierarchical clustering, me pondré de acuerdo con Checo, pero lo que quiero que vean es cómo logran, segmentando nuestra base de datos, teniendo razones para hacerlo, ¿no? Porque tampoco es segmentación a lo güey, podemos lograr normalidad de nuestros datos y esto es bueno para el poder de predicción de un modelo lineal, sea generalizado o sea un modelo lineal simple, ¿ok? Y bueno, veo si hay preguntas. Ah, ok, ok, ok. No hay preguntas, veo que tuvieron problemas de conexión. Bueno, pregunto, dudas, comentarios, observaciones. No pude ya ahondar más. Ah, bueno, Checo, vas. No, no, nada más estaba activando el micrófono. Ok. Y eso, vean cómo se logra de datos que no eran normales en un inicio, clusterizándolos de manera un poco artesanal, podemos obtener más normalidad de la que teníamos, ¿no? Que era prácticamente nada, ¿no? Entonces, ya, ahí me callo. ¿Y Y Luis si no pregunta hay algo? duda, ajá, Luis preguntó algo, ¿verdad? Dice, ¿qué hacemos con los datos que no se normalizaron? Pues mira, mi estimado Luis, si te das cuenta en este caso, tenemos ¿cómo se llama? Estas observaciones de acá. Vamos a ver cuántos son, ¿no? Los que no quedaron. Fíjate, en este clúster tenemos 51 observaciones que no las tenemos normalizadas. Lo primero que yo haría es ver esas 51 observaciones quiénes son, ¿no? Como estamos corriendo K-means sobre el número de teatros, ¿ok? Yo casi estoy seguro, te podría apostar, mi estimado Luis, que estas 51 observaciones tienen algo en común y muy probablemente es que fueron estrenadas en un pequeño número de teatros. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ver quiénes son los que no son normales, primero. Y ya viendo quiénes son, podemos decir, ah, mira, estos no son normales porque son películas muy pequeñas, son películas muy grandes, son películas que no están siguiendo cierto patrón. Entonces, aquí el proceso se vuelve iterativo. Volvemos al dataset original y tenemos que no correr, sino nosotros hacer un análisis que es el análisis de outliers o casos anómalos. Entonces, si te das cuenta, no es que aquí se acabe el análisis, es que aquí tenemos razones para pensar
que hay en la columna de teatros películas que tienen otro comportamiento aparte, o sea, son de otra distribución y por ende podríamos quitarlas del dataset. Quitarlas o imputarlas. Ahí hay dos filosofías. Podemos quitar la observación o imputar el valor de la observación con el promedio o la mediana del dato. Pero lo que te quiero decir, mi estimado Luis, es que aquí no se acaba justo el proceso. Esos que no fueron normales hay que ver primero por qué no fueron normales y ya después decidimos si los quitamos, si los imputamos o cómo los modelamos. Yo lo primero que haría sería ver qué tan buenas son las predicciones haciendo esta segmentación con la regresión Poisson. Si las predicciones siguen siendo malas, quizás de entrada lo que está mal es pensar que este modelo puede ser representado por un modelo Poisson. Y si esto es así, ya podríamos entrar a otro paradigma, agarrar y decir, bueno, y si en lugar de hacer una regresión hacemos un K-nearest neighbors, o si en lugar de hacer un K-nearest neighbors hacemos un árbol de regresión, o si en lugar hacemos una red neuronal. Lo que digo es, aquí no se acaba el problema. ¿Por qué yo decidí hacerlo así? Pues porque tengo razones teóricas para pensar lo que les estoy diciendo. Pero, pues sí, mi Luis, básicamente lloraríamos en un inicio de que no tenemos normalidad, pero después tendríamos que ver quiénes son estos cuates, ¿no? Y ya con eso, ver qué les hacemos. En esta clase vamos a ver otras alternativas para cuando los modelos de regresión sean generalizados o el clásico no funcionan. Tenemos otros paradigmas para estimar numéricamente una cantidad. Muy bien, Luis. Espero haber... Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra observación, comentario? Pues No. si no hay más, siendo las 11:07 voy a parar la grabación.